regreso con más información y ha llegado el momento esperado de los viernes para presentar a nuestro compañero Einar Valdés López para su segmento Habla y Escribe Bien. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Natalie, Edward y a nuestros televidentes. Un gusto estar este viernes con ustedes. Luego de 2 semanas de ausencia de estar aquí en los viernes, lamentablemente por diferentes motivos no pudimos estar acá, pero retomamos hoy. Hoy vamos a continuar con ese segmento que tanto le gustan a ustedes, Habla y Escribe Bien con Einar Valdés. Los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, @Einar Valdés en Instagram, en Facebook, en TikTok y también en X. Escríbame, deje sus consultas, dudas y por supuesto que aprovechamos este espacio para resolver todas esas inquietudes que ustedes tienen. Hoy tenemos un tema muy interesante, está basado en los verbos y yo les pregunto a ustedes, Natalie y Edward, ¿conocen alguna curiosidad sobre los verbos en español? Y vamos a proyectar precisamente esa primera gráfica para introducir este tema. Curiosidades de los verbos en español. Lo primero que hay que definir es qué son los verbos. Los verbos son, por supuesto, aquellas palabras que denotan la acción en una oración. Si yo digo, por ejemplo, Natalie se recoge el cabello, la palabra recoge es el verbo de esa oración. Si yo digo, Edward lee las noticias, la palabra lee es esa palabra que denota la acción dentro de esa oración. Así que hay muchas curiosidades sobre los verbos. ¿Ustedes conocen algunas, chicos? Curiosidades como tal no recuerdo en estos momentos. Yo creo que curiosidades más que nada es saber conjugar los verbos correctamente dentro de una oración, que creo que es siempre la parte compleja para algunas personas. La primera curiosidad que podemos mencionar es que el español es una de esas partes más complejas de aprender por toda la cantidad de conjugaciones verbales que existen, y no solamente eso, sino la clasificación entre verbos regulares e irregulares. De hecho, a otras personas que no hablan nuestro idioma, cuando empiezan a aprender les cuesta muchísimo porque tenemos muchas conjugaciones verbales. Pero vamos a proyectar la siguiente gráfica porque dentro de esas curiosidades que tenemos en español, la lengua estándar del español tiene alrededor de 6.800 verbos en uso actual. En la lengua culta, científica, profesional y tecnológica hay unos 6.100 verbos más. Sin embargo, si se toman en cuenta los dialectismos, es decir, las variantes de España y América, el número de verbos en español es incalculable. ¿Qué les parece? Wow. 6.800 verbos así por encimita, y yo creo que no usamos ni el 2% de esa cantidad de verbos. Yo ¿Qué les sabía parece? que nuestro idioma era rico en palabras, pero no sabía que éramos los reyes de lo que son los idiomas y los lenguajes. Claro. Porque sin duda alguna, como Einar también nos los ha recalcado aquí, para cada cosa hay una palabra en español y muy específica que lo determina. Acostumbramos a utilizar una palabra para referirnos a diferentes cosas cuando Sí. cada acción que nosotros realizamos en español tiene un verbo muy específico que lo define. Y en cuanto a la complejidad de la conjugación, existen tiempos verbales, modos de los verbos, y todo esto genera esa complicación al momento de hablar. De hecho, por ejemplo, hacemos una comparación con el chino. El chino no existe la conjugación verbal. Si se traslada la forma china al español, se diría, por ejemplo, yo comer, tú comer, él comer, nosotros comer, de esta forma. Ellos no conjugan los verbos. Utilizan otros mecanismos para que la gente se entienda y se comprenda el tema de a quién se refiere dentro de la oración. Pero nosotros sí, para cada persona y para cada momento, futuro, pasado, tenemos una forma verbal de una palabra. Entonces eso es bastante complejo y a la gente le cuesta aprender este tema de la conjugación verbal. Vamos a presentar otra de las curiosidades de los verbos en español y proyectamos, por supuesto, la siguiente gráfica. Y es en relación con la terminación de los verbos. En español, los verbos solo terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, amar, temer, concebir. En la lengua española actual no existen verbos terminados en or y en ur. ¿Qué pasaba en su momento? Hace muchísimos siglos atrás se consideraban, por ejemplo, temor
y amor como verbos. Sin embargo, hoy son sustantivos. Ya actualmente en nuestra lengua no existe ningún verbo terminado en las sílabas OR y en UR. Imagínense, de más de 6.800 verbos que hay, ninguno termina en esto. Siempre usted va a identificar un verbo por la terminación verbal, ar, er, ir. Es bastante fácil esta recomendación para identificar los verbos. ¿Qué les parece? Bastante interesante y creo que viernes tras viernes confirmamos esto de que el idioma español es demasiado complejo, bastante amplio y como mencionaba Edward, somos la lengua más amplia en tantas cosas y yo creo que para eso estamos aquí, para aprender todos los viernes contigo, en este caso curiosidades de los verbos y es bastante, yo realmente no sabía qué tanto existía, ¿no? Y a veces uno siempre busca palabras distintas para cambiar a lo que normalmente escuchamos y es que hay tanto por utilizar que como tú mencionas, Einer, no usamos ni el 3% de la cantidad de palabras o verbos que podemos utilizar, pero sí me gustaría que nos explicaras también el tema, ya te digo, o sea, hay muchas veces que las personas no conjugan bien un verbo dentro de una oración. Sí, es correcto. Y ahorita precisamente vamos a hablar de esas conjugaciones verbales, sobre todo las que se utilizan de manera inadecuada con mayor frecuencia. Pero antes de eso, vamos a continuar con otra de esas curiosidades que tenemos entre los verbos en español. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el verbo con mayor cantidad de significados o acepciones? ¿Cuál es el verbo con mayor cantidad de significados? Porque hay palabras que tienen diferentes acepciones. Y este verbo que les voy a presentar a continuación tiene gran cantidad de significados y es un verbo bastante sencillo y lo utilizamos muchas veces al día. ¿No se imaginan cuál? No. Hacer, No, no, Comer, no, beber. ir. no. O sea, hay tantos que utilizamos. De 6.800 verbos, uno que utilizamos con frecuencia, pues no es los que han mencionado. Vamos a presentarlo a continuación Ahora y se es que lo trata tenía en la punta de la del lengua. verbo pasar. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra pasar es el verbo con la mayor cantidad de significados con un total de 64 acepciones. Entre ellas, llevar, conducir de un lugar a otro. También significa mudar, trasladar a otro lugar, situación o clase. Cruzar de una parte a otra. No les iba a poner, por supuesto, en esta gráfica los 64 verbos porque si no nos quedamos hasta medianoche en este espacio, ¿no? Pero sí, la palabra pasar es el verbo con mayor cantidad de significados o acepciones dentro de nuestro idioma. Ahora sí, Natalie, vamos a proyectar la gráfica sobre el tema que mencionabas tú, de esas conjugaciones que comúnmente se hacen de manera inadecuada y vamos a corregirla de una manera muy sencilla. Y vamos a proyectar el siguiente tema. Conjugación de verbos para la segunda persona del singular del pretérito perfecto simple del modo indicativo. ¿Qué significa todo esto? Se preguntarán ustedes. Conjugación de verbos para la segunda persona del singular del pretérito perfecto simple del modo indicativo. Siente que le están hablando en otro idioma, ¿verdad? Si ustedes me preguntan, o a cualquier persona se le pregunta, ¿cuál es el verbo para la segunda persona del singular del pretérito perfecto simple del modo indicativo? Se va a quedar en el Padre de aire. la gloria, de repente Se va a sí quedar en sabemos, el aire. pero entre tantas cosas. Y yo creo que este es uno de los temas, por eso es que la gente no habla tan bien el español como se debería, porque desde los centros educativos no se implementan mecanismos fáciles para que las personas asimilen este tipo de información, porque es difícil para un estudiante escuchar toda esta oración para definir una palabra, ¿verdad? Entonces, los docentes tienen que buscar algún tipo de mecanismos más prácticos para que las personas o los estudiantes aprendan a identificar cuando ven un verbo, a esto se refería el docente con esta parte. Entonces vamos a presentar qué significa toda esta frase para que la gente entienda y por qué esta es una de las formas verbales con las que mayormente se cometen errores al momento de conjugarlas. Y vamos a presentarla a continuación en esta gráfica. La segunda persona del singular, tú o vos, del pretérito perfecto simple del modo indicativo termina en aste en la primera conjugación y en iste en la segunda y tercera conjugación.
El pretérito perfecto simple, también conocido como pretérito indefinido, es un tiempo verbal que se usa para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado y terminaron antes del momento en que se habla. Por ejemplo, cantaste, cruzaste, trajiste, construiste. De ninguna manera se le coloca ese al final de esta conjugación verbal. ¿Y a qué me refiero con esto? Es regular escuchar a la gente decir hiciste, viniste, comiste, usaste con ese al final. Y a eso nos referimos con este pretérito indefinido. En este caso, esta forma verbal nunca, pero nunca lleva ese al final. Utilizamos verbos, por ejemplo, saludaste, caminaste, compraste, condujiste, recogiste, hablaste, sin la S al final. Cuando usted utiliza los verbos en esta conjugación verbal que termina en iste y en aste, nunca, pero nunca lleva S al final. Sí. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Sí, claro. Entendido. Eso sí lo tenía bastante claro y de hecho me tomo el atrevimiento a veces de corregir a ciertas personas cuando las escucho, decir por lo menos hiciste, qué hiciste, Claro. O hastes, como tú dices, o sea, tantas cosas que, como te dije al inicio, por eso estaba interesada en este tema, porque utilizamos la conjugación de los verbos de mala forma en muchas ocasiones. Y también me incluyo, porque aquí nadie es perfecto y creo que todos en muchas ocasiones cometemos algún error ortográfico o del idioma español que es tan complejo, es algo normal. Claro. La principal recomendación es muy clara. Si usted escucha un verbo que termina en aste o iste, no le coloquen ese. Nunca, pero nunca lleva ese. Es la forma correcta de pronunciarlo. Así que cuando usted escuche eso, ya lo logra identificar. Más allá de la explicación muy técnica que brindamos Sí. aquí, que es necesaria para que sepa y entienda de dónde viene, pero la recomendación directa es cuando escucha verbos terminados en iste y en aste, no le coloque ese. Y vamos a utilizar los ejemplos más comunes, como mencionaba Natalie: hiciste, comiste, caminaste, por ejemplo. No llevan ese al final, así que evite utilizar la S en estas formas verbales. Vamos con el siguiente tema que también tenemos aquí y es otra conjugación verbal y le proyectamos a continuación ese tema. Pretérito imperfecto para la primera persona del plural. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es el pretérito imperfecto para la primera persona del plural? Es bastante complejo. Si yo le pregunto a la gente qué significa esto, no van a saber responder, porque como lo expliqué anteriormente, los tiempos verbales son bastante complejos. Pero vamos a identificar a qué nos referimos con este pretérito imperfecto para la primera persona del plural. Vamos a proyectar ese significado. El pretérito imperfecto para la primera persona del plural es una forma verbal que usamos para expresar acciones del pasado que eran habituales, continuas, repetitivas o que estaban en proceso sin indicar su final. En la primera persona del plural, nosotros, nosotras, las terminaciones son diferentes dependiendo del tipo de verbo. Para verbos terminados en ar, en la sílaba ar, la terminación es ábamos. Ábamos con M. Ejemplos: cantar lo conjugamos de la siguiente forma: cantábamos en el coro todos los domingos. Del verbo estar, estábamos en casa cuando empezó a llover. ¿Y por qué hago énfasis en la parte de la sílaba mos? Porque es M, no N. No es estábamos. Muy No común es escucharlo. estábamos, no es cantábamos, no es hacíanos, es estábamos. Esta forma verbal siempre, pero siempre lleva M. A diferencia de la otra que nunca lleva S, esta siempre lleva M. No es hacíanos, es hacíamos, comíamos, estábamos. Esto es fundamental y que lo tenga claro. Y usted se puede corregir usted mismo cuando está hablando y lo dice. Claro. Inmediatamente identifica, no es correcto, lleva M. Y esto es muy frecuente y debo decir, yo que vengo del interior del país, debo decir que en la ciudad de Panamá es muy frecuente escuchar esta forma inadecuada de utilizar N en lugar de M para la conjugación verbal de esta forma.
no es correcto, siempre lleva M. ¿Qué les parece? No, y también acortan la palabra y en vez de decir estábamos, dicen, he escuchado también que dicen tábanos. 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 Entonces, bueno, ahí está la explicación. Dos Creo que errores mejor en se una daña. Sí. sola palabra. Exactamente. Es bien común, realmente es muy común escucharlo. A veces estoy escuchando ya de repente sea alguna entrevista o en una conversación y enseguida mi mente hace, cuando escucho hacíanos. ¿Y qué pasa también en el contexto cultural? Se presume, se sospecha, se cree que a mayor cantidad o mayor nivel académico de una persona, mejor va a hablar públicamente. Pues no, porque escuchamos este tipo de errores incluso en periodistas como nosotros, Sí. en ministros de Estado, en autoridades importantes del país. Hasta en educadores. Exacto, incluso en educadores, como lo mencionas, Natalie, escuchamos este tipo de error y a veces nos preguntamos si un educador habla de esta forma, ¿qué pretendemos de la enseñanza que se está brindando en nuestros centros educativos? Y aquí no pretendemos criticar a nadie, aquí lo que queremos aportar para corregir estos errores que son bastante comunes, pero muy fáciles de corregir. Pero vamos a seguir explicando un poco más de otras formas de los verbos y precisamente en este caso de la terminación en esta forma verbal de mos. Y continúa con la explicación de este tiempo. Para verbos terminados en er, por ejemplo, la terminación es íamos. Ejemplos: comer, decimos comíamos juntos en la escuela. O de leer, podemos decir un ejemplo: leíamos cuentos antes de dormir. Y para verbos también, en este caso, terminados en ir, también llevan la terminación íamos. Ejemplos del verbo vivir, podemos utilizar la forma vivíamos en un pequeño pueblo. Escribir, escribíamos cartas largas a nuestros amigos. Es decir, cada vez que usted vaya a utilizar esta forma verbal, le solicito, le suplico que utilice la M en lugar de la N, porque es la forma correcta de conjugar este verbo. Hacíamos, comíamos, vivíamos y sobre todo estábamos, porque es el más común. La gente siempre o frecuentemente dice estábamos. No, utilice la M. Estábamos haciendo una diligencia, por ejemplo, pero siempre este tiempo verbal debe llevar la sílaba mos al final de la palabra. ¿Qué les parece, Natalie y Évora? ¿Qué manera más metodológica, sencilla de enseñarnos, Einar, cómo conjugar los verbos de manera simple, sencillamente identificando las terminaciones y con eso poder de alguna u otra manera tener en cuenta cómo deben de ser conjugados también dependiendo el tiempo del verbo en el que estemos hablando? Claro, así es. Es una forma práctica. Si yo me pongo muy técnico, no es la intención. Exacto. Porque la gente no nos va a comprender. Sí. Porque, de hecho, sí hay una parte muy técnica que obviamente los especialistas la conocen y la saben, pero el común, la gente popular la desconoce. Y es más práctico decir, esto se corrige de esta forma por esta razón. Antes de entender toda esa teoría que existe detrás de la conjugación verbal, es más fácil irse directo a la parte del error, corregirlo y avanzar con esto. Y yo creo que identificando principalmente los errores a la forma de hablar el español o escribirlo, es más fácil hacer esta metodología de enseñanza para los estudiantes que ponerle este título tan largo a cada cosa a la hora de los temas, ¿no? Porque me pasaba en el colegio, una de mis materias favoritas siempre fue español y siempre para mí siempre fue como complicado el tema de la conjugación de los verbos, pero lograba entenderlo, pero siempre en el aula de clases a nosotros y a mis compañeros siempre se nos hacía difícil por identificar cada tema por el título que llevaba y cuando yo lo entendía yo decía, pero es fácil. Claro. Es fácil cuando ya tú aprendes cómo conjugar e identificar cada conjugación, cómo se hace, es más fácil que decir tanta cosa al inicio. Digo, entonces, incluso para mí que siempre he estudiado bastante el tema del uso del español, a veces me resulta complejo la conjugación de algunos verbos, pero trato, por ejemplo, de aprender estos tips, de identificar cómo puedo corregirlo, cómo se me hace más fácil identificarlo y de esta forma, por supuesto,
yo al adquirir estos conocimientos y analizando la situación, se lo transmito a todos nuestros televidentes. Bueno, y eso ha sido todo por hoy en nuestro segmento Habla y Escribe Bien con Einar Valdés. Excelente, como siempre, y yo creo que Einar ya debe tomarse muy en serio esto de estudiar docencia. Sí, yo voy a ser docente. Primero Dios, seré docente Sí, en algún creo momento. que te entiendo más a ti que a cualquier otro profesor que he tenido en mi vida. Honor que me haces, honor que me haces. Bueno, y con esto hemos llegado a la parte final del segmento de Einar Valdés López. Habla y escribe bien, ya usted sabe, si tiene alguna duda, sugerencia, escríbale en sus redes sociales y él con gusto va a resolverle esta duda o a traerlo acá al segmento para que pongamos entonces en la mesa cada cosa que usted sugiere. Gracias, Einar, siempre por informarnos del idioma tan complejo que tenemos, que es el español.